Bienvenidos a esta reflexión. En este episodio, Armando Priego plantea una pregunta vital. ¿Conoces verdaderamente a Dios o solo sabes de Él? Descubre cómo la obediencia transforma la fe en una relación real. Dios te bendiga y te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que puedas recibir la palabra de Dios para que tu fe siga creciendo y puedas conocer mejor al Señor, ya que la palabra de Dios es la fuente de donde nosotros aprendemos a conocer a Dios y a través del Espíritu Santo. En este día quiero compartir contigo una enseñanza que Dios me dio para que nos edifiquemos mutuamente, es decir, aprendamos juntos. El tema que quiero tratar contigo es en relación con las personas que carecen de conocimiento verdadero de Dios, para poderse relacionar con Él. Repito el tema: personas que carecen del conocimiento verdadero de Dios para saberse relacionar con Él. Conocer a Dios no es difícil, no es dificultoso cuando lo hacemos de la manera en que Él lo estableció. Él estableció que todos nosotros que hemos creído en Él ha de ser a través de la fe y no a través de ninguna otra fuente. La Biblia dice que si alguno se acerca a Dios, tiene que creer que le hay, porque Él es galardonador, es decir, el que recompensa a aquellos que le buscan. También dice: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Así que vamos a aprender juntos de las personas que carecen del conocimiento verdadero de Dios. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos fue dada para que nosotros podamos corregirnos. Dice el libro de Timoteo, el capítulo segunda de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente completo, preparado para toda buena obra. Es decir, que aprender de Dios nos hace que corrijamos todos los errores que tenemos o que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque Dios solo escucha a aquel que viene trayendo su palabra en su boca. La Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme a su palabra, a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero tiene que ser como enseña la Biblia. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, el verso 38, dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo acerca del Espíritu Santo, que todavía no había venido, pero que llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo vino. Cuando nosotros creemos correctamente,
tiene que ser como dice la Escritura. Por eso Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando habla de ríos, habla de abundancia. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo llega a morar en tu vida y en la mía, el conocimiento que tenemos de Dios es abundante. La sabiduría de Dios se manifiesta. El Espíritu Santo conoce todas las cosas, conoce todos los asuntos. Él tiene la respuesta para todo. No solamente vamos a ser ayudados por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria, pero como es un río que es abundante, también tenemos para darle a los demás. La Biblia nos dice que la boca de la persona que es justa o que obedece a Dios es como un manantial de vida. ¿Por qué? Porque quien lo está dirigiendo, quien lo está ayudando es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está limitado. Él es sabio. A él nadie le enseñó. Él es Dios y Él es el que diseñó cómo se tenía que hacer la creación. Él diseñó cómo iban a ser las jirafas, los leones, los elefantes, los árboles y todo lo que existe fue creado por la sabiduría del Espíritu Santo. Así que tenemos que aprender correctamente la palabra de Dios para que en todo podamos hablar como conviene. Porque si hablamos cosas que nada más las oímos de alguien o lo que nosotros pensamos, tal vez no esté mal, pero si quieres que Dios te oiga y quieres ayudar a otros y quieres hablar fe, entonces habla la palabra de Dios. Eso es lo que enseña el libro de Pedro. Dice, si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando la hablamos, produce fe, fe verdadera, fe que agrada a Dios. Porque al hablar la palabra de Dios, estamos edificando y desarrollando nuestra fe. Así que hay personas que carecen del conocimiento de Dios porque están equivocados en cuanto a su información. Dios quiere que nos acerquemos a Él correctamente, que no estemos perdiendo el tiempo haciendo oraciones que no vemos respuestas, haciendo oraciones que no vemos todavía que se hayan contestado. Eso es frustrante, eso nos decepciona, pero Dios no puso las cosas de esa manera. Él las puso sencillas, fáciles. Dice el Señor, pide, pero sigue pidiendo. Busca y sigue buscando. Toca y sigue tocando, porque se te dará lo que estás pidiendo, porque lo estás haciendo en fe y en perseverancia. Yo quiero que aprendas juntamente conmigo que tu conocimiento del Dios verdadero puede ser aumentado, corregido, si es que hay algo que no has entendido bien. Y también la Biblia nos enseña que cuando las personas están viviendo en el conocimiento de Dios, estas personas son sabias de corazón, son prudentes, toman buenas decisiones. ¿Dónde lo dice la Biblia? El libro de Proverbios, el capítulo 18, el verso 15 dice, el corazón del hombre entendido adquiere sabiduría,
Y el oído de los sabios busca el conocimiento. En esta versión que yo estoy leyendo dice la ciencia. Es decir, cuando nosotros buscamos con diligencia a Dios, Dios se va a revelar, porque Él ha prometido que todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, dijo el Señor Jesucristo, va a ser saciado. El Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y tome del agua de la vida. Qué hermoso es cuando tú estás creciendo en conocimiento, en gracia, en fe, y experimentas victorias que nadie te las cuenta, sino tú mismo las experimentas porque te apegaste a la palabra de Dios. En mi vida personal, yo he conocido desde hace muchos años al Señor y he aprendido que si yo me apego a la palabra de Dios, yo voy a ver resultados. Al principio yo cometía muchos errores porque contaba las cosas que otros les pasaban, pero esas son experiencias que ellos vivieron. Yo trataba de agradar a Dios, aprender, hasta que Dios me enseñó. Si tú me buscas con todo tu corazón y eres diligente en estudiar y en buscarme, tú no tienes que decir las cosas que a otros les pasaron, sino tú mismo vas a tener tu propio testimonio. Por eso la Biblia dice, si eres sabio, para ti mismo lo eres. Pero si tú no haces lo correcto, si dice la Escritura, si eres insensato porque crees lo que otro te dice, lo vas a pagar tú solo. En todas las decisiones que hacemos, tenemos que depender de Dios. ¿Qué dice Dios relacionado a lo que estamos buscando o a la respuesta que queremos? Si somos sabios para buscar la palabra de Dios y la voluntad de Dios, los únicos que se van a beneficiar eres tú mismo. Pero si no lo eres, es decir, no eres diligente para buscar la voluntad de Dios y la palabra de Dios, entonces lo vas a pagar tú solo. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomes independiente de la palabra de Dios, Dios no se hace responsable de lo que va a venir. Dios solamente nos guía y se hace responsable de lo que Él prometió. También la Biblia nos dice en relación a las personas que son entendidas y sabias. Mira lo que dice el Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y luego dice algo glorioso, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Repito la cita por si tú la quieres consultar en tu Biblia. Salmo 111:10. 111:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Aquí el escritor se aseguró de no decir el que cree, porque muchas personas creen, pero no practican lo que creen, y por eso no ven resultados. A Dios no le impresiona lo mucho que sabemos, le impresiona, aunque sepamos poco, pero que obedezcamos. Por eso el entendimiento de una persona, cuando está obedeciendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo ilumina y le enseña que solo la obediencia es lo que agrada a Dios. Porque realmente si amamos a Dios
y queremos andar en sus caminos, esta es la única manera. Por eso Cristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Tú quieres ver tangiblemente la presencia de Dios, la confirmación que te va a dar el Espíritu Santo? No te conformes con creer solamente, practica lo que crees para que Dios honre tu fe. Esto es lo que yo hago todos los días de mi vida. Yo tengo mi propio testimonio. Me edifica escuchar lo que a otros dicen que Dios hizo en sus vidas, pero ese testimonio es de ellos, no es mío. Dios me dijo, tú hablas solamente lo que yo hago en tu vida. Por eso la Biblia dice que el testigo verdadero no mentirá, mas el que es mentiroso miente y va a decir cosas que nada más porque las oyó, las está repitiendo. Pero nosotros, si queremos tener testimonio personal y ver las evidencias que Dios hace en nuestras vidas, debemos obedecer la palabra de Dios para que así tú, si le dices a alguna persona algo de Dios, no es información, es algo que te pasó a ti. Si Dios te sana de alguna enfermedad, habla de eso. Si Dios contestó una oración que se veía muy difícil, habla de eso. Si Dios te suplió tus necesidades y Él ha tenido cuidado de tu vida desde hace mucho tiempo, muchos años, habla de eso. No digas lo que a otro le pasó, habla lo que Dios hizo contigo, para que seas un testigo verdadero. También la Biblia nos dice que el que salva las almas es el que habla verdad. Dios no puede respaldar lo que tú no has vivido. Tienes que hablar lo que Dios ha hecho en tu vida para que Dios confirme, porque Dios no quiere que nada más hablemos lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. La palabra de Dios no nos fue dada solamente para acumular conocimiento. La palabra de Dios debe ser obedecida. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, dice, no sean oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos hacedores. Cristo comparó a una persona prudente con una persona insensata, como el que edifica su casa. El que la edificó sobre la roca, dice que la puso sobre la palabra de Dios, porque lo hizo. Le costó más trabajo, pero valió la pena, porque cuando vino la tormenta, el agua, la lluvia, los ríos, dice, esa casa no se cayó. Pero el que fue insensato y nada más lo hizo fácilmente, porque no le puso fundamento. Esa persona dice que cuando vinieron los ríos, los vientos, fue grande su ruina. Y así Cristo compara a las personas que no quieren obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios es un ancla, es una fortaleza cuando nos mantenemos firmes y sobre todo la estamos obedeciendo. No se salvan los que creen, se salvan los que obedecen. Hay mucha gente que cree en Dios. Si yo saliera ahorita mismo a la calle o fuera a un lugar donde hay mucha gente y le preguntara yo a las personas, Señor o señora, ¿usted cree en Dios? Yo creo que se sorprenderían
por qué me preguntas eso? Claro que creo en Dios. Y si yo le preguntara a más personas, me dirían casi la misma respuesta, porque todos creen en Dios. Pero si lo que saben no los cambia, mira, te lo pongo más claro. El libro de Santiago dice que los demonios creen en Dios y cuando saben lo que les espera, dice tiemblan, porque saben que el día se les llegará y huyen, dice, aunque conocen a Dios, porque saben que es un solo Dios. Ellos no dejan de ser demonios solo porque creen correctamente, porque la teología enseña que sí es verdad que hay un solo Dios. El misterio de la Trinidad no lo sabemos porque nos habla de tres personas distintas, pero un solo Dios. Pero este no es el asunto. El asunto es que creer en Dios correctamente, sin obedecer, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque Dios espera obediencia, no solo fe. La fe es hermosa. La fe, la Biblia dice que es como el oro, pero el oro cuando lo extraen de la tierra, viene contaminado con otros minerales y tierra y no sé cuántas cosas traiga, pero lo purifican y llega el momento que ya queda bien listo, reluciente, para que pueda ser admirado y vendido. La fe tiene que pasar por un proceso de obediencia para que entonces nosotros digamos, verdaderamente yo conozco a Dios. Ten tus propias experiencias. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así eres un testigo verdadero. ¿Cómo le vas a dar ánimo a una persona que está sufriendo o que está padeciendo si tú no has pasado por ahí? La Biblia nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están atribulados. Espero que te explique claramente lo que te estoy diciendo, que las personas que carecen del conocimiento verdadero de Dios pueden corregir este problema, pueden conocer a Dios, porque está al alcance. Nada más es que le clames, que te acerques a Él. Dios quiere revelarse a cada persona individual. Dios no trata con todos igual. Dios trata de una manera diferente, porque somos diferentes. Dios nos creó diferentes. Por eso es que tenemos que saber que si conocemos a Dios, va a haber cambios gloriosos en nuestra vida y vamos a poder testificar con efectividad que verdaderamente Dios está con nosotros. Espero que esta reflexión te ayude para que conozcas a Dios y que para que tú por tu propia cuenta inquieras, busques, escudriñe la palabra de Dios y todo el tiempo que tú lo hagas, pídele la ayuda al Espíritu Santo. Dile, enséñame tu palabra, enséñame para que yo te pueda conocer, te pueda obedecer y así yo pueda decir, verdaderamente Dios está conmigo. Esta es la realidad. Nosotros no tenemos ninguna religión. Nosotros tenemos una relación con Dios, con el Espíritu Santo, y lo amamos. Por eso lo obedecemos. Por eso dejamos todo lo que tengamos que dejar, porque nos importa agradar a Dios. Eso es lo que yo hago en mi vida.
Hay cosas que me gustan, que yo me gozaría, pero son pecado. Es una ofensa a Dios. La Biblia dice que todo podemos hacer, pero no todo conviene. La Biblia dice que todo podemos hacer, pero no todo edifica. ¿A quién quieres más? ¿Los placeres de este mundo? ¿Los deseos de tu carne? Tantas cosas que uno quiere, pero no es así. Porque recuerda que Dios dice que nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque Cristo está preparando una iglesia y tú eres esa iglesia que no tenga mancha ni arruga para que seas digno de ser llevado con el Señor. La Biblia dice que Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Si nuestro destino y nuestro hogar es estar donde está el Señor Jesucristo, dice la Biblia que cuando tenemos esta esperanza, así mismo nos purificamos, así como Él es puro. Recuerda que cosa sucia no entrará en el cielo donde está Cristo, donde todo es santidad. ¿Amas a Dios? Tienes que amar las cosas que Él ama. Y si amas a Dios, vas a aborrecer todo lo que Él aborrece. Tú decides cómo quieres vivir y cómo va a ser el final de tus días. Si quieres estar con Cristo, empieza a obedecerlo desde ahora. La Biblia nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo. El Señor Jesucristo dice que debemos de trabajar, pero no tanto por las cosas que perecen, sino las que a vida eterna permanecen, las cuales el Señor Jesucristo nos las dará. Trabajar es importante, pero es más importante trabajar para que tú tengas una mejor relación con Dios diario. Orar no es fácil muchas veces, pero si tú quieres lo mejor de Dios, te vas a rebelar contra la pereza, contra el desánimo, para que entonces aprendas cómo vencer los deseos carnales que no quieren orar, que no quieren buscar a Dios. Si tú deseas recibir más de Dios, no es una coincidencia que estés escuchando esta enseñanza para que tu vida pueda brillar más. Porque la Biblia dice que la senda de una persona justa es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es claro. Dios nos llama la luz del mundo, la sal de la tierra. Y recuerda que cuando la luz se manifiesta, no habla la luz, solo se manifiesta. Cuando tú eres genuino, cristiano, obediente a Dios, no tienes que decir muchas cosas o casi ni decir, porque tu vida habla más fuerte que tus propias palabras. Por eso es que si quieres más del Señor, búscalo. Él no te limita. Él te espera cuando tú lo buscas. Dios es omnipresente y Él puede estar en todos los lugares. Dios no está limitado. Te oye a ti, me oye a mí y oye a cualquier persona que invoca su nombre. Pero si tú todavía no has conocido al Señor Jesucristo, ni has experimentado el perdón de tus pecados, ni la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, es para ti la salvación que Cristo compró, el perdón de tus pecados, pero tienes que arrepentirte de tu vida, cómo has vivido, ignorando a Dios en muchos de tus asuntos. Si quieres empezar una nueva vida en Cristo, dile que tú lo recibes, que te perdone. Él te perdona, porque para eso vino el Señor. Él dice que Él nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Si tú le pides que venga a tu corazón, Él viene. Por eso dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena te habla de comunión, porque es la última comida que uno come antes de irse a acostar. Si eres sabio, para ti mismo lo eres. Recibe al Señor Jesucristo y te vas a beneficiar grandemente y eternamente, porque tú ya no eres de este mundo, le perteneces a Cristo, y todo lo que es de Cristo está bendito. El Espíritu Santo se encarga de cuidarlo y de guiarlo. ¿Tú quieres ser una bendición para tu familia? Pues el principio de toda bendición viene al tener al Señor Jesucristo como tu guía, como tu pastor, como tu maestro. Recíbelo y sigue la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Reflexiones de fe, en tu amor puedo brillar. Quiere alabar. Gracias por escuchar. Oramos que este mensaje te anime a buscar una relación real con Dios mediante la obediencia y la fe. Búscalo cada día, conéctate a una iglesia basada en la Biblia y crece en su palabra. Si este podcast fue de bendición, dale like, suscríbete y deja un comentario. Dios te bendiga.